de Génesis capítulo 36, verso 1 al 19. Vamos a tener una lectura antifonal. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres, las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Ana, hijo de Zibeón, Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermano de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, Elifaz y Basemat dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Verso 6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Emán, Omar, Zefo, Natán y Cenaz. Verso 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naab, Sera, Sama, Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Aquí una gran imagen, sí, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Cuántos se acuerdan de esta imagen? Amén. Esta imagen estaba conformada de muchos, diríamos, materiales, estaba construida de muchos materiales. Simplemente estoy haciendo un breve repaso. Sí, la cabeza de la imagen, que era de qué material, era de oro fino, y la interpretación era de que el rey de Babilonia era esa cabeza de oro, ¿sí? De acuerdo a la interpretación dada en el mismo libro de Daniel. Es decir, que esa cabeza representaba el imperio babilónico. Simplemente estamos repasando. El pecho de esa misma estatua era ¿de qué material? De plata. Y la interpretación que era que después de el rey Nabucodonosor de Babilonia se habría de levantar otro reino. En este caso refiriéndose ¿a quién? A los medas, sí, y a los persas, sí. Y esto se realizó o se llevó a cabo, recordemos, en el 538. Simplemente estamos de repaso. Luego más adelante sí venía ¿qué cosa? Los muslos, sí, y el vientre de bronce. Este era un tercer reino, era el reino de Grecia, ¿sí? Este reino de Grecia, mi amado hermano, recuerde que Alejandro Magno fue su mayor exponente y conquistó, sí, prácticamente, sí, toda la tierra en su debido momento. Y por último, y de manera penúltima, también tenemos las piernas de hierro. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y esto refiriéndose al imperio romano, en el año 63 antes de Cristo. Y por último nos dice: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, eran de las mismas tribus, o eran de en medio de las tribus de Israel, podían llevar el arca, y por qué nosotros no. Debemos de entender esta premisa, tenemos que introducirnos directamente en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. Quiero que por favor me acompañen y veamos una referencia de por qué unos podían llevar el arca y otros no. Primero veamos un antecedente. En el libro de Éxodo,
Libro de Levítico. Libro de Levíticos, capítulo número 8. Entendamos primeramente. Levíticos, capítulo número 8. Verso 1 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, dice ahí, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Versículo número 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, que es como un chaleco, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro de los mismos el urim y tumim. Eso ya lo estudiaremos en otro determinado tiempo. Después puso la mitra, que es un gorro, sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Versículo 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la frente y su base, para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercar los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras o las cuerdas, como Jehová lo había mandado a Moisés. Voy a leer más adelante. Sí, acompáñeme por favor al versículo número 34. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para espiaros o limpiaros. A la puerta pues del tabernáculo de la unión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. ¿Qué es toda esta liturgia, mi amado hermano? Dios había escogido a Moisés, hermano de quién, Aarón, hermano de Moisés, y a los hijos de Aarón, para que ellos fueran los sacerdotes de ¿qué? Del tabernáculo de reunión. Y Dios les dio a ellos la facultad no solamente de vestir y ministrar en el tabernáculo, sino de ser los únicos responsables, luego de haberlos consagrado, purificado y santificado, para que puedan manejar el tabernáculo y todos sus utensilios. No había otra tribu que pudiera encargarse de esa labor, con excepción de lo que Dios había preparado y separado para su servicio con el tabernáculo de reunión, que incluía, entre otras cosas, el manejo también o la transportación del arca del testimonio. Cuando vayamos por favor más adelante, Josué, capítulo número 3, versículo número 4, nos dice el Señor: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. ¿Cuál era la razón en función de lo que leímos? Porque el pueblo común no estaba calificado
sí, en el tabernáculo, sí, de reunión, o lo que fuera peor, llevar los utensilios, sí, de la casa del Señor. Dios había elegido una tribu. Así como cuando estudiamos en el Apocalipsis, que Dios había elegido un pueblo especial como primicia para el Cordero, que eran los 144,000, y luego todo el pueblo que ha sido salvado por Cristo también. Así también Dios en el Antiguo Testamento eligió a los levitas, la tribu de Leví, que era perteneciente obviamente de la vida de Aarón y sus descendientes. Así también Dios en esta instancia le dice: solo ustedes, el resto del pueblo, mantenga la distancia. Versículo número 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y aquí quiero concentrarme, sí, para estudiar este texto. Amados hermanos, Dios había dado una orden. Dios había establecido, sí, que el pueblo se pusiera en pie y siguiera el arca. Pero Dios le hace una demanda al pueblo: quiero que se santifiquen para el día de mañana. ¿Qué implicaba el santificarse? Sí, amados hermanos, santificarse era en sí mismo ponerse a cuentas con Dios. Amados, no se puede ver las grandezas de Dios si el pueblo no está consagrado a Dios. No se puede ver milagros en Dios si el pueblo no se encuentra buscando, sí, y limpiado, sí, delante de ese Dios. Usted y yo tenemos que entender que Dios no puede hacer maravillas en nuestra vida si hay pecados ocultos. Usted no puede, amado hermano, ver la gloria de Dios en su diario vivir si usted todavía sigue guardando en su corazón cosas que le manchan delante del Señor. Por eso es que Dios le dice al pueblo, por medio de la orden que le da Josué: quiero que se santifiquen para mañana. Porque el pueblo, obviamente, como todo ser humano, era también susceptible a pecar, susceptible a ofender, susceptible a cometer sin pecados u ofensas para con su prójimo. El Señor le dice en el versículo número 5: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Verso número 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Por qué? Josué capítulo número 1. Mire lo que dice el Señor. Josué capítulo número 1. Versículo número 2 y 3. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso número 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Esa palabra, mi amado hermano, Josué la hizo suya y Dios también la cumplió. Así como estuve con Moisés. Ahora, ¿qué implicaba estar con Moisés? Dios con Moisés. ¿Qué fue lo que Moisés experimentó en su vida? No solamente un llamamiento, sino también, él fue un utensilio en las manos de Dios, y él fue el medio por el cual Dios pudo hacer grandes proezas en Egipto y también en el desierto. Así como Moisés experimentó en Dios, las maravillas de su Señor, ahora Dios le había dicho a Josué: tú también las vas a hacer. Pero empezó a manifestarla, de acuerdo como lo dice en el capítulo número 3, versículo número 7. Entonces Jehová le dijo a Josué: desde este día
comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Ahora recuerden, cuando nosotros analizamos la introducción al libro de Josué, recuerde que Josué, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tenía cuando ya el Señor prácticamente lo pone a comandar o a liderar a todo el pueblo? Tenía 80 años. 80 años, mis queridos hermanos. Sí, recuerde esto. Este hombre, al igual que Caleb, ya tenían 80 años. Recuerde que estos hombres habían vagado ¿cuánto tiempo en el desierto? 40 años. Esos 40 años en el desierto, sí, formaron, sí, el carácter y las vidas de hombres tan notables, tan notorios, como lo fue un Josué, como lo fue un Caleb. Estos hombres fueron llamados al servicio, sí, y téngalo bien claro, al servicio durante 40 años. Durante todo ese tiempo estos hombres no vieron gloria. Durante todo ese tiempo estos hombres fueron más bien dignos de servicio y fueron compañeros del siervo de Moisés. Pero, sí, luego de que Moisés muere, entonces Dios comienza a engrandecer la vida, sí, de Josué y de otros más. Dicho esto, mi amado hermano, cuando Josué recibe esta palabra en el verso número 7, Dios le dice: voy a comenzar a engrandecerte, dice aquí, desde este día, versículo número 7, delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ahora recuerda, el tiempo, amado hermano, el tiempo sí que Dios demoró en tratar con este hombre. Yo no sé si tú también de pronto quisieras en Dios que el Señor te use grandemente. Yo no sé cuáles son tus peticiones de oración, sí, ahí en tu intimidad diciéndole: Señor, úsame. ¿Cuántos le piden hacia el Señor? Señor, úsame para esto. Sí, o permíteme hacer tal o cual cosa. Amado hermano, primero permítele al Señor con su espíritu que te forme. Primero pídele que trate con todas tus debilidades, para que cuando el Señor te use, seas un utensilio, sí, diestro en las manos de Dios. Pregunto, ¿de qué le servirá a Dios? Solamente es una analogía, un ejemplo. Tener un cuchillo en la mano, pero sin filo. Pregunto, usted como ama de casa, tiene la carne, coge el cuchillo y quiere cortar la carne, pero oh sorpresa, cuando le mete el cuchillo no logra cortar. Pregunto, ¿de qué le sirve un cuchillo sin filo? ¿De qué le servirá a Dios, sí, tener en su mano personas que Él quiere usar, pero cuando quiere introducirlos para que corten, sí, las cosas que Él quiere cortar, simplemente ese hombre le diga: Señor, aquí estoy yo, pero no sirvo para lo que tú me quieres poner a hacer. Quiero predicar, pero no sirvo para hablar. Entonces, ¿qué te parece si en este tiempo de búsqueda le dices al Señor que te haga diestro para hablar, diestro para aprender de la palabra, diestro para que el Espíritu Santo pueda usarte? Es necesario entender que primero debemos de ser capacitados para poder ser usados por Dios. Josué experimentó eso en su vida. Primero se capacitó, y no se capacitó en una universidad, se capacitó en un desierto. Amados hermanos, porque es ahí, en la dureza y en la adversidad, en el sequedal, donde uno logra tener las mejores experiencias en Dios. Amén. Es por medio muchas veces de las situaciones difíciles donde uno puede abrillantar más, sí, el diamante que Dios ha depositado en nuestras vidas. Verso número 7 en la parte final dice: para que entiendan. ¿Quiénes? Todo el pueblo. Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Verso número 8. Tú pues, le dice el Señor, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en él, sí, en el Jordán, perdón, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.
Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora, quiero introducirme en estas palabras, sobre todo en la convocatoria de Josué para el pueblo. Mire cómo inicia este hombre. Versículo número 9. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras ¿de quién? De Jehová vuestro Dios. Ahora, para poder vencer, para poder triunfar en los retos que Dios nos da, en las tareas que Dios nos designa, amados hermanos, debemos primeramente ¿de qué cosa? De acercarnos. Acercarnos a Él. De lejos no se puede trabajar. De lejos no se puede, diríamos, encariñar con la obra del Señor. Debemos de estar siempre cerca. Imagínese que usted forme un hogar, se case, pero oh sorpresa, por un trabajo, por una circunstancia difícil, si ustedes vivan de una manera distinta como marido y como mujer. Están casados, pero el uno vive de pronto en la región sierra y el otro vive en la región costa. Pregunto, ¿se puede formar una relación sana, hablando ya en el área matrimonial o no? Definitivamente que no. Porque un matrimonio supuestamente está hecho como un vínculo de unión, no de separación. ¿Cuál es la premisa de las palabras que dice Josué? Y obviamente del Señor. Verso número 9. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos. Tú no puedes ponerte al servicio de Dios, óyelo bien, de lejos. Tienes que estar cerca. Tienes que estar junto al Señor, no distante de Dios. Yo he tomado siempre analogías deportivas para esto, ¿verdad? En un estadio son miles los que expectan el partido, pero son muy pocos, de hecho 22 los que se ponen en la cancha. En el Señor no se puede servir estando sentado en las bancas. En el Señor no se puede, amado hermano, pelear estando sentado en unas bancas. Así su banca sea la más bonita. Recuerde que en un estadio hay diferentes tipos de, diríamos, de localidad. Gracias. Sí, de localidad. La general, la tribuna, ¿qué más hay? Silla, palco. Bueno, los que van conocen del asunto. Sí, lo nombro, yo no he ido. Simplemente lo tomo como referencia, sí. Pero no importa en el asiento. Usted dirá: ay, los que están abajo están de pronto incómodos. Y yo aquí tengo hasta aire acondicionado, se me ocurre. Pero amado hermano, en el Señor no se puede uno consolar diciendo: estoy en la mejor fila de la iglesia. Amado hermano, se aprende cuando uno se acerca a Dios y se dispone para entrar en la cancha. En este caso, para salir a hacer la obra del Señor. La Escritura menciona, de hecho, Josué le menciona al pueblo: acérquense, y luego cuando estén cerca de Dios, aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar. Fue la segunda premisa que dijo Josué: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Amado hermano, es necesario que usted se llene de la palabra para que pueda dar la palabra. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Vayamos por favor al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. En el libro de Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo número 1.
12 en adelante. Mire este ejemplo de entrega incondicional. Filipenses capítulo 1, verso 12 en adelante. ¿Lo tiene? Quiero que sepáis, aquí habla el apóstol Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y obviamente que Pablo pasó muchas cosas difíciles, han redundado, ¿sí?, o han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera, y aquí ya lo personaliza en sus experiencias, que mis prisiones se han hecho patentes o visibles en Cristo, en todo el pretorio, hablando de los romanos, y a todos los demás, es decir, a todo el pueblo. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor. ¿Cómo cobraron ánimo en el Señor? Miren lo que dice ahí. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hasta ahí quiero llegar. Miren cómo este hombre, sí, no es que sigue a Dios de lejos, lo sigue tan cerca que experimenta los vituperios de Cristo. Y esto, amado hermano, sirvió como plataforma para que otros también lo hagan. Sí, por ahí he escuchado un run dentro de la iglesia. Sí, que los evangelizadores están muriendo. Dicen así. No sé quién lo ha dicho, pero lo he escuchado. Sí, ay hermano, dice, los que saben regresar ya están falleciendo. Amado hermano, eso no debe de ser causa de temor, sino más bien de impulso. Porque si uno fallece o duerme en Cristo, de eso debe de ser reemplazado por 10 más, con ansias de predicar el Evangelio, no de retroceder el Evangelio. Amén. Pero eso se lo hace, recuerden, de cerca y sabiendo escuchar la palabra de Dios. Josué le mandó al pueblo: acercaos, ¿verdad?, y escuchen las palabras. Verso número 10. Añadió Josué diciendo: en esto conoceréis, es decir, en esto o con esto, si Dios te va a dar pruebas. Mucha gente dice: Señor, dame evidencia, quiero saber si es real. ¿Cuántas veces uno ora así, ¿sí?, poniendo a Dios como en entredicho? A ver, Señor, yo quiero que tú seas real en mi vida. Obvio que cuando uno ora de esa manera, uno piensa que Dios, sí, se va a quedar con los brazos cruzados, o Dios simplemente nos deja hablar de manera desenfrenada, pero no es así. Amados hermanos, Dios sí se da a conocer con pruebas. Miren lo que le dice Josué al pueblo. Verso número 10. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Cómo lo vas a conocer? Mira lo que dice. Él echará delante de vosotros, y ahí le nombra la fila de los pueblos que vivían en todo el territorio: los cananeos, los heteos, los fereceos, sí, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Ahora, Josué está comprometiendo a Dios, diciéndole al pueblo: Dios es real, Dios sí existe, y como prueba Dios va a botar a todos de este lugar y les va a dar a ustedes en la tierra. Esas son las pruebas de que Dios es real en tu vida. Cuando tú sales sin dinero de tu casa, tú dices: Señor, voy sin 2 reales, pero regresaré con el sustento. Y cuando llevas el sustento a tu casa, dices: Señor, gracias porque fuiste real el día de hoy en mi vida. No, si no necesariamente tendrá que salir una mano de pronto, como le pasó a un rey que salió a escribirle juicio y dice: ay, ahí está Dios. No, Dios se puede mostrar con la simpleza de la vida que tú vives cada día. Para el pueblo, en este caso para los israelitas, Dios le había dicho, sí, a Josué, que él habría de dar la victoria y que todo lo que pisara la planta de su pie sería de su posesión. Versículo número 11. He aquí el arca del pacto del Señor. Recuerda que ahí estaba su ley, sus mandamientos y pruebas fehacientes de su poder. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán.
Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Obviamente que esos hombres debieron de ser los hombres más dignos, más responsables, más esforzados y de buen testimonio. Verso número 13. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, sí, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán, dice ahí, en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele, mire, desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba, ¿qué sucedió? Se detuvieron. Déjenme avanzar. Ahí con la diapositiva. Versículo número 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Versículo número 16. Está al lado dice ahí, de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó, dice la Biblia, en seco. Ahora, ¿qué sucedió con ese milagro? Dios detuvo el caudal del río en la parte superior. Ahí la mantuvo. Dicen ciertos analíticos, sí, que el río se venía secando desde hace mucho tiempo, y que cuando Israel pasó el río estaba totalmente seco. Pero la Escritura desmiente esa versión, porque la Biblia dice que cuando pasó el pueblo, en la temporada en la que ellos pasaron era el tiempo de la siega, y en ese tiempo el Jordán estaba más bien desbordado. Queridos hermanos, Dios hizo un milagro preponderante en los tiempos de Josué. Detuvo las aguas en la parte alta, y obviamente el caudal del río se fue de a poco desvaneciendo hasta que quedó completamente seco. Versículo número 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en un gran detalle. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Recuerde que ese velo solamente por quien es quitado. La Biblia dice que el velo es quitado solamente por Cristo Jesús. Por eso cuando el pueblo que no teme de Dios o que no tiene a Cristo en su corazón, cuando lee aún la Biblia, dice que el velo está puesto. Solamente en Cristo el velo es quitado. Verso número 8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará, dice ahí, la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amado hermano, ¿tú no crees acaso que es conveniente aquí, mientras vives, privarte de muchas
muchas cosas para que cuando esperes la patria eterna, la patria celestial, ser recompensado, amado hermano, con cosas que a tu mente de pronto aún no la puedes entender.